Así la palabra del Señor. Comenzamos en el verso 30, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse. Para esta mañana vamos a hablar sobre el tema esta generación. O vamos a alargar un poquito el tema. Vamos a ponerle una palabrita más, es esta generación, o esta es la generación. Esta es la generación. Como ya leímos en la Escritura, encontramos en este mensaje profético que nos trajo el Señor Jesús con relación a los acontecimientos que habrían de acontecer en todo ese lapso de tiempo hasta el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Él comenzó a enumerarnos las cosas que habrían de estar aconteciendo. Y como última señal para la llegada del Hijo del Hombre, Él nos dijo la parábola de la higuera. Ustedes saben muy bien que el Señor Jesús tipificaba muy bien las cosas que Él quería enseñar. Y Él, en forma parabólica, usando parábolas, Él enseñó cosas proféticas, cosas que habrían de acontecer, y también enseñó cosas de la vida diaria. Encontramos que en las parábolas el Señor Jesús ocultó secretos grandes, ocultó cosas que habrían de acontecer y las trajo en forma parabólica, de tal manera que ninguna persona pudiese establecer fechas hasta que esas cosas no hubiesen acontecido, hasta que esas cosas no se hubiesen cumplido. Luego de cumplirse entonces el tiempo para saber las cosas que han sido cumplidas de acuerdo a las parábolas proféticas que habló el Señor Jesús. Encontramos que cuando el Señor nos dice de la higuera a aprender la parábola, cuando ya su rama se enternece, entended que el verano está cerca. Y sigue diciendo el Señor Jesús: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo
que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora vean ustedes que una cosa tan grande, tan importante, que él está diciendo aquí, él lo da a conocer o lo revela o lo muestra en una parábola para que sí sea algo que la gente venga a entender plenamente en el tiempo del cumplimiento de esta parábola. En palabras más claras, para que sea realmente dado a conocer o revelado al público en la generación que se esté cumpliendo esa parábola. Muchas personas quizás que no conocen lo que significa la higuera, quizás no sepan ni lo que el Señor está diciendo ahí cuando dice de la higuera aprender la parábola. Pero la higuera representa a el pueblo de Israel. Encontramos que en una ocasión el Señor tipificó lo que Él habría de hacer con el pueblo de Israel. Y Él lo tipificó en una ocasión en que Él se encontró frente a una higuera y tenía hambre. Y encontramos que Él buscó fruto en la higuera y no encontró fruto en la higuera y maldijo a la higuera. Luego la higuera se quedó igual. Luego se fue el Señor Jesús con sus discípulos y al otro día cuando regresaron, los discípulos se quedan sorprendidos mirando la higuera que habían visto el día anterior, la cual el Señor había maldecido. Y se dicen unos a otros y le dicen al Señor: mira, la higuera que tú echaste la maldición sobre ella se ha secado. Él allí estaba tipificando lo que estaría aconteciendo con el pueblo de Israel. Eso fue lo que estuvo aconteciendo con el pueblo de Israel luego que el pueblo de Israel rechazó a su Mesías, a Jesús de Nazaret, por causa de que no lo reconocieron, a causa que el profeta Isaías dijo que estaban ciegos y con sus ojos verían y no mirarían, y con sus oídos escucharían pesadamente. Encontramos que esa fue la condición del pueblo de Israel en el tiempo exacto en que el profeta Daniel dijo que el Mesías habría de aparecer. O sea, el profeta Daniel señaló por la revelación de Dios que en la semana número 70 ahí aparecería el Mesías, y en la misma mitad de esa semana la vida del Mesías sería quitada. Y dijo también que sería el pueblo de un príncipe que habría de venir, el cual le quitaría la vida al Mesías. Y sabemos que quien quitó la vida del Mesías fue Roma. El imperio romano fue el que quitó la vida del Mesías, fue el que lo crucificó por pedido del pueblo hebreo. Bueno, ahí vemos entonces a los gentiles efectuando una sentencia injusta sobre un hombre justo, y que algún día verán las consecuencias. Encontramos que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, todavía no sabe que aquel Jesús de Nazaret que ellos pidieron que fuese crucificado y que fue crucificado, ellos aún no saben que ese fue realmente el Mesías que ellos estaban esperando, el cual el profeta Daniel y todos los profetas anunciaron que habría de venir. Y
vino exactamente de acuerdo a la profecía del profeta Daniel. En la semana 70 allí estaba en su ministerio, y a la mitad de esa semana la vida del Mesías fue quitada. Bueno, ellos no lo saben todavía. Algún día lo han de saber. Y dice el profeta Zacarías que ese día ellos van a decir: ¿y qué heridas son estas en tus manos? Cuando ellos le vean a él venir en su segunda venida, y le vean viniendo en medio de la novia gentil, ellos van a decir: este es el que nosotros hemos estado esperando. Este es él. Ellos se van a sorprender y le va a estar raro encontrarlo en medio del pueblo gentil. Pero así está establecido en la palabra, y así ha de cumplirse. Y ellos van entonces a comprender, ellos van entonces a llorar también por lo que ellos hicieron a su Mesías. Ahora podemos ver que todas estas cosas se han de estar cumpliendo de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas personas, critican al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, pero nosotros tenemos que ser comprensivos y entender que la ceguedad de Israel en aquellos tiempos y el rechazamiento de Israel a su Mesías, que Israel rechazó a su Mesías, eso para nosotros vino a ser de bendición, por causa de que entonces Dios pudo tornarse a los gentiles para sacar de medio de los gentiles un pueblo para su nombre. Y luego que Dios ha sacado un pueblo para su nombre de medio de los gentiles, entonces Dios se dará a conocer a su pueblo Israel, y ellos lo han de reconocer en su segunda venida, y entonces ellos van a entender la historia de la primera venida del Mesías. Y así, como dijo José a sus hermanos: no se lamenten y no se preocupen de que me hayan vendido a los gentiles, porque para preservación de vida Dios permitió que ustedes hicieran esto. Así es que salvó la vida de los gentiles y también la vida de los hebreos. Eso fue lo que hizo José, y eso es lo que tipifica esa experiencia que experimentó José. Representa la experiencia que experimenta el Mesías en su primera y segunda venida. Israel va a entender la historia, pero primero la entienden los escogidos de entre los gentiles. Bueno, la historia es una historia que a través de los siglos ha tenido muchos momentos difíciles, ha tenido muchos momentos de emociones, ha tenido muchos momentos de tensión, ha tenido muchos momentos en que realmente, si no hubiera sido porque Dios ha estado moviéndose en todo, esta historia en el día de hoy no podríamos tenerla como la tenemos hoy en día. Realmente conocer la historia de nuestro José
el cual es el Mesías, conocer la primera venida y la segunda venida del Mesías y el propósito, eso para nosotros es realmente conocer nuestra propia historia, porque en la historia del Mesías estamos nosotros tomando una parte muy importante, porque somos su pueblo, somos para quienes Él prometió que vendría. Conociendo nosotros estas cosas y viendo las profecías que fueron habladas para este tiempo, nosotros tenemos que con sinceridad saber y reconocer la generación en que estamos viviendo y saber que esta es la generación que dijo Jesús que no pasaría sin que todas estas cosas que Él profetizó que habrían de acontecer, aconteciesen todas. Esta es la generación. Y esta generación comenzó por allá por el año 1947, cuando Israel fue proclamado una nación libre y soberana, por allá por el mes de mayo. Y ya de esta generación, la generación de la cual habló Jesús, de esta generación ya van 32 años. Y una generación completa consta de 40 años. Por lo tanto, encontramos que desde el tiempo en que el retorno del pueblo hebreo a su tierra natal, la tierra de Israel, desde ese tiempo en adelante, todas estas profecías bíblicas tienen que ser cumplidas. No pueden pasar 40 años sin que se cumplan todas. Por lo tanto, usted puede entender que Dios actúa, Dios obra por generaciones, Dios obra por tiempos que Él determina. Encontramos, por ejemplo, este número 40, este número de 40 años, lo encontramos en la vida de Moisés. Moisés, cuando ya tenía los 40 años, se levantó para la liberación de Israel, pero Israel le rechazó. Encontramos que antes de cumplir Moisés 40 años, Dios a través de Moisés habría de sacar al pueblo de Israel de Egipto, porque Dios en ese hombre, Él estaba mostrando su plan, y Él estaba mostrando los ciclos en los cuales Dios obraría. Fue rechazado, entonces Moisés se fue allá a la tierra de Madián, y allá estuvo 40 años más. Cuando se cumplieron esos 40 años, Dios le dijo: mira, he oído el clamor de mi pueblo y he descendido para libertarlo. Y Dios le dice a Moisés: ve, desciende allá a Egipto para que libertes a mi pueblo. En palabras más claras, yo voy a libertar a mi pueblo, y para libertarlo necesito un hombre, y ese hombre eres tú. Por lo tanto, vamos para Egipto de nuevo. En la primera ocasión no te recibieron, pero en esta te van a recibir. Moisés tenía mucho temor, porque Moisés decía: pero ese es un pueblo rebelde, yo lo conozco y tú lo conoces, aún yo soy de ese pueblo, yo soy hebreo también, así es que tú sabes cómo es ese pueblo, tú sabes ya
que la primera vez que traté me rechazaron y por poco me ponen en las manos de Faraón para que me aplicara la pena de muerte. Así que Moisés no quería ir, pero Dios le dijo, vamos, yo voy contigo y yo voy en ti, y tú no eres el que vas a hablar, seré yo en ti. Mi palabra estará en tu boca, así es que despreocúpate, tú no vas a tener que decir nada de ti mismo. Tú lo que vas a oír que va a salir de tu boca es mi palabra. Yo voy a hablar a través de ti. Imagínense si Dios no le habla a través de un hombre, ¿cómo el pueblo de Israel iba a entender a Dios hablándole de otra forma? Cuando Dios habló allá en la montaña, eran truenos y se veían relámpagos y temblaba la tierra y el pueblo estaba temblando y decía, no hable Dios con nosotros, que hable Moisés con Dios, y entonces Moisés venga y nos diga lo que Dios le dijo. Dios le dijo, bien bendito, si ese es mi plan. Eso es lo que yo te dije a ti, Moisés, que yo te iba a poner en tu boca mis palabras y entonces yo iba a hablarle a través de ti. Tú solamente ibas a ser mi instrumento. Así es que ustedes pueden ver cómo Dios obra, la manera sencilla en que Dios obra, y podemos ver también los ciclos en que Dios se mueve. Podemos ver esos ciclos de 40 años que son muy importantes en la historia bíblica. Y nosotros, viviendo en la generación que vería el cumplimiento de todas esas profecías, tenemos que saber también que estamos nosotros viviendo en un ciclo de 40 años en donde todas esas profecías bíblicas deben verse cumplidas. Ahora eso no quiere decir que todas las personas, todos los seres humanos van a entender el cumplimiento de esas promesas. Eso no quiere decir que todos los seres humanos van a ver y a creer el cumplimiento de esas promesas, sino que eso lo que muestra es que Dios las va a cumplir, crean o no crean, entiendan las gentes o no entiendan, Dios ha de cumplir todas esas promesas en ese ciclo de 40 años que es una generación. Jesús dijo, cuando ustedes con sus propios ojos vean la higuera rebeldecer, vean la higuera echando sus hojas, esa es la generación. Así es que en ese tiempo y en un lapso de tiempo de 40 años, en ese ciclo, en medio de esa generación, es de cumplir todas estas promesas. Y por la historia bíblica de las cosas que ya hemos visto con relación a el rebeldecimiento de la higuera, hemos visto sus hojas brotar, hemos visto a la higuera, al pueblo de Israel en su tierra natal, en la tierra de Israel. La vemos allí como una nación libre y soberana, con su propia bandera, con la estrella de David, la estrella de 6 puntas, y con su propia moneda. Y vemos que todo eso fue establecido en el 1947 años. Entonces, esa generación comenzó en esa ocasión y estamos todavía viviendo en esta generación que vería el cumplimiento de todas esas profecías. ¿Y a qué compararemos a esta generación? Jesús, en el tiempo de su generación, en el tiempo del cumplimiento de las profecías de la primera venida del Señor,
Él comparó a su generación en forma parabólica con diferentes cosas, pero en cada una de ellas mostraba un cuadro claro y completo de la condición espiritual y material de aquella generación que vio el cumplimiento de las profecías bíblicas para aquel tiempo, el cumplimiento de la primera venida del Señor. Podemos ver a través de la Escritura que Jesús dijo de su generación y también el precursor, porque fueron dos personas, dos profetas, que describieron el cuadro de la generación del cumplimiento de la primera venida del Señor. Y vamos a ver a estos grandes reporteros. Si los queremos ver como periodistas, podemos verlos como periodistas, o podemos verlos también como personas o locutores, ya sea de radio o de televisión, como ellos describieron la generación en que ellos vivieron y en que sus ministerios se desarrollaron, dándole cumplimiento a las profecías bíblicas para aquel tiempo. Podemos ver que en aquel tiempo el ministerio de Juan el Bautista, que fue llevado a cabo por unos 6 meses, encontramos que ese ministerio era el cumplimiento de las promesas del precursor de la primera venida del Mesías, que decía que él enviaría a su mensajero delante de su faz, el cual prepararía el camino delante de él. El Mesías sería un mensajero. El mensajero del Mesías era Juan el Bautista. Él era el Elías de aquel tiempo. Era el ministerio de Elías operando, ministrando por tercera vez. Y este profeta, como todos los demás profetas, describió a su generación de una manera exacta, de una manera que sin lugar a dudas fue la manera en que Dios vio a aquella generación. Encontramos una redacción clara de este profeta Juan el Bautista, una redacción condensada de la condición de aquella generación. Juan el Bautista les dijo: generación de víboras. Esa es una de las descripciones parabólicas que Juan el Bautista, este poderoso profeta, el profeta más grande del Antiguo Testamento, esa es una descripción clara y exacta de la situación terrenal de aquella generación. También él dijo que aquella generación era como árboles que daban mal fruto. Por eso fue que él dijo: el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así es que vean ustedes que un profeta, cuando se levanta la escena, describe la generación en que le toca a él vivir y le toca a él ministrar la palabra de Dios para ese tiempo. Si usted busca a los demás profetas, ellos describieron también a la generación en que ellos vivieron. Ahora, veamos que cuando Dios envía a lo más grande, cuando Dios envía al profeta más grande, entonces la condición del mundo es la condición más grande que existe o que haya existido, y es la condición
de pecado y de incredulidad más grande que haya existido. Por eso encontramos que luego que Juan el Bautista dio esa descripción de aquella generación en que él vivió, luego vino el Mesías, el mismo Mesías, el cual Juan el Bautista había precursado y había presentado. Y cuando vino a dar una descripción también el Mesías con relación a su generación, él no echó por el piso las palabras descriptivas de Juan el Bautista con relación a aquella generación, sino que confirmó la descripción que Juan el Bautista había dado. Y dijo de aquella generación mala y adulterina, mala y adúltera, ¿quién les enseñó a ustedes a huir del fuego del infierno? ¿Quién les enseñó? Vuestras sectas religiosas, vuestros rabinos, le han enseñado a ustedes que todos son hijos de Abraham y que todos van para el cielo y que eso es todo. Ellos eran los que le habían enseñado que huirían del fuego del infierno. Pero Jesús les habló fuerte y les dijo: Dios puede levantar aún de estas piedras hijos de Abraham. Puede levantarle hijos a Abraham. Así es que usted puede ver que Dios es un Dios que cuando describe una generación la describe sin taparle realmente la condición que Dios le ve. Cuando Dios descendió allá en el tiempo de Abraham y vino en carne humana con dos ángeles más, dos arcángeles, con Miguel y Gabriel, y comieron con Abraham, comieron becerros, comieron también harina, queso y todas estas cosas. También en aquella ocasión el Señor dio una descripción clara y completa de la condición de Sodoma y de Gomorra. Y Él dijo: el clamor del pecado de Sodoma y Gomorra ha subido hasta mi presencia, y he descendido para ver si es así como ha subido delante de mi presencia. Y fue confirmado que era de esa manera, y fue hablada la destrucción de Sodoma y de Gomorra a través de aquella manifestación de Dios en carne humana, y vino la destrucción. Así es que podemos ver entonces que cada vez que aparece el tiempo para Dios cumplir las promesas grandes que Él ha hecho para su pueblo, esa generación también viene a ser la generación más pecaminosa, más malvada delante de la presencia de Dios. Viene a ser la generación más incrédula de todas las generaciones anteriores. Así es que podemos ver en los días de la primera venida del Señor que aquella generación fue una generación tan mala y adúltera delante de Dios. Y recuerde que no solamente hay adulterio literal, sino que delante de Dios el adulterio espiritual es más malo que el adulterio literal. Los dos son malos porque el literal representa el adulterio espiritual. Ahora podemos ver que aquella generación mala y adúltera le exigió al Señor señal. Y al Señor le dijo: esta generación mala y adúltera demanda señal, y señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás.
Así como el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de aquel pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Pero después, ¿qué pasa? Después se levantará. ¿Por qué? Porque Jonás, después de los 3 días, salió también del vientre de aquel pez. Bueno, si aquella generación, con toda la religión que tenía, porque tenía la enseñanza de Moisés, tenía la ley que Moisés les había dado, tenía las enseñanzas de Moisés, y con todo eso el Señor encontró que aquella generación era mala y adúltera, era una generación incrédula, que encontrará el Señor en su segunda venida, en la generación que Él ha prometido venir. Encontrará la misma condición. Encontramos que estamos nosotros viviendo en la generación que verá el retorno del Señor, que verá la segunda venida del Señor. Quiero mostrarle un poquito más de aquella generación, de la primera venida del Señor. También el Señor la comparó con una generación de muchachos. Comparó a la gente de aquel tiempo con muchachos. Dijo, esta generación, ¿a qué la compararé? Es semejante a los muchachos que están en las plazas, y que le dicen a los otros, les tocamos flautas y no quisiste bailar, y endechamos y no endechaste ustedes. Y entonces Jesús les interpreta todo eso y les dice, porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, más bien lo que comía era ¿qué? Langosta silvestre, y bebía o comía miel, y ustedes dijeron, demonios tiene ese hombre. Ese hombre no come las cosas que nosotros comemos. Ese hombre, mire de lo que se alimenta, comiendo unos insectos por allá y cogiendo panales de miel y comiendo de esos panales de miel y chupándose esa miel. ¿Qué clase de persona es este si no es un loco? ¿Qué otra cosa puede ser? Bueno, lo loco de Dios es más sabio que los sabios de este mundo. Él era el hombre más grande, el profeta más grande que había pisado esta tierra hasta ese tiempo. Encontramos que el Señor les dice, vino Juan que ni comía ni bebía, como ustedes comen y beben, la forma de comer de ustedes, y ustedes dijeron que tiene demonio. Y ahora viene el Hijo del Hombre que come y bebe, como ustedes comen y beben, y ahora dicen que es un hombre comilón y bebedor de vino. Así es que aquella generación no había ni cómo entenderlo. Si Dios enviaba un profeta y no comía como las demás gentes comían, sino que Dios le tenía una dieta especial, o no tenía dinero para ir a un negocio a comprar comida, o no tenía dinero para hacer una compra como las demás gente hacían una compra, sino que tenía que depender de que Dios le alimentara. Como en una ocasión alimentó al primer Elías, lo alimentó
enviándole carne y pan. Le envió carne a través de unos cuervos, le proveyó agua a través del arroyo y luego lo alimentó con pan a través de aquella viuda que Dios tenía en aquella ocasión, y por la bendición que Dios trajo a través del profeta Elías, aquella viuda entonces podía prepararle alimento a Elías. Pero Elías no tenía ni con qué comprar, no tenía ni con qué hacer una compra. Así es que Dios le dio compra, Dios le dio la compra, Dios le dio el alimento que él necesitaba, y también dio para quien le preparaba el alimento. Bueno, si Dios alimentó al primer Elías de esa manera, ahora vemos al tercer Elías, a Juan el Bautista, siendo alimentado por Dios también, a causa de que Dios tenía en él un grande ministerio. Así es que podemos ver que este hombre de Dios, Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento, era un hombre que no acostumbraba a comer de la manera que comían las demás personas que tenían dinero y tenían facilidades para preparar sus buenas comidas. En unos sitios publicanos lo invitaban a comer y él iba y comía con ellos. Y lo invitaban también a comer alguna persona, algún rabino o alguna persona religiosa, e iba también y estaba con ellos y comía. Uno de los que le invitó en una ocasión fue Simón. Este era un hombre importante en la sinagoga, era el ministro allá de la sinagoga de aquel lugar, y Jesús fue y comió con él. Y cuando pues no había alguien que lo hubiera invitado, pues comían peces de los que pescaban. Así es que la vida de este joven de Nazaret era una vida sencilla, y comía lo que había y bebía de lo que había en aquel tiempo. Pero vean ustedes, aquella generación es una generación que a través de la Escritura encontramos que Jesús también la conceptuó como una generación guiada por líderes religiosos ciegos. Y Jesús dijo, si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Así es que le dijo a sus discípulos, déjenlos ustedes a ellos allá con sus sectarismos, déjenlos ustedes allá a ellos con sus formas de religiones, y ustedes sigan adelante. Ahora, que siempre la generación en donde Dios cumple sus grandes promesas, donde Dios cumple las promesas mesiánicas, siempre esa generación viene a ser una generación pobre, ciega, miserable y desnuda, y que no lo sabe. Y dice que es rica, que está enriquecida y no tiene necesidad de nada, de ninguna cosa que en realidad según ella no le interesa. Así es que encontramos que esa fue la condición allá en la primera venida del Señor, y esa es la condición hoy de esta generación. Tanto científicos, con sus adelantos económicos, con sus adelantos políticos y con sus adelantos religiosos, cree que lo tiene todo. Cree que está rica y que no tiene necesidad de nada. Pero conforme a la manera en que Dios ve a esta generación está pobre, ciega, miserable y desnuda, y no lo sabe. Tiene la necesidad más grande que ninguna otra generación ha tenido, y no lo sabe.
Encontramos que esta generación está en la misma condición. Y a esta generación son aplicables las mismas parábolas y la misma descripción que Juan el Bautista y el Señor Jesús le dieron a aquella generación en donde ellos estuvieron ministrando la palabra. Encontramos que de esa misma manera el precursor de la segunda venida del Señor, el cuarto Elías, nuestro amado hermano Branham, como nosotros le conocemos, describió a esta generación de esa misma manera. Y en esta mañana, y con el mensaje correspondiente para este tiempo, el mensaje de la segunda venida del Señor, es confirmada la descripción que le ha dado el cuarto Elías, el precursor de la segunda venida del Señor. Vino el precursor de la segunda venida del Señor, ¿y qué dijo esta generación acerca de él? Que era un santo rodador, que era un sanador divino, que era un fanático, que era un loco, y que era un hombre que le leía la mente a la gente, y por eso le podía decir las cosas que le decía, le podía decir el nombre, la enfermedad que tenía y todas estas cosas, y le podía decir el pasado, el presente y el futuro a cualquier persona. Esta generación obra de la misma manera que obró la generación que vio la venida del precursor del Mesías y que vio la venida del Mesías. La misma actuación ha tenido. Por lo tanto, encontramos que si aquella generación no escapó de las consecuencias, esta generación tampoco escapará de las consecuencias que merece la actuación de esta generación. Esta generación es la generación que el Señor dijo que no pasaría sin que todas estas cosas que Él dijo que acontecerían, aconteciesen en esta generación. Encontramos que han estado aconteciendo todas las cosas que el Señor Jesús dijo que acontecerían, y aún esta generación no se ha dado cuenta que se ha estado cumpliendo las cosas que fueron profetizadas para esta generación. Triste condición la de esta generación. Pero por otro lado, podemos ver que en aquella generación de la primera venida del Señor hubo un grupo pequeño de personas que pudo ver el cumplimiento de las cosas que Dios había prometido. Pudieron ver la venida del precursor del Mesías y pudieron luego ver la venida del Mesías. Así también en esta generación de este siglo XX hay un grupo de personas que han podido ver la venida del precursor de la segunda venida del Señor, y también ver el cumplimiento de lo que el precursor anunció. Podemos ver entonces que esta es la generación de la cual habló el Señor. Y el precursor de la segunda venida del Señor, en el mensaje titulado "Hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos", hoy se ha cumplido esta escritura, página 31, él dice, ya finalizando su mensaje,
Yo les he leído las Escrituras mostrándoles más de una docena de evidencias de que estamos viviendo en los últimos días. La generación que verá a Jesucristo volver a la tierra. Y esta noche les digo de nuevo, hoy se ha cumplido esta Escritura ante vuestros ojos. Ustedes allá en Tucson, en California, en New York y demás lugares, a través de la línea telefónica, hoy se ha cumplido esta Escritura ante vuestros ojos. Gocémonos y alegrémonos, porque las bodas del Cordero son venidas y su esposa, su novia, se ha aparejado. Esta es la generación que ha visto la llegada del precursor de la segunda venida y que ha visto en el precursor de la segunda venida una parte muy importante de la segunda venida del Señor. Porque todo esto corresponde a la segunda venida del Señor. El precursor y el precursado juntos forman parte de la segunda venida del Señor. Por eso entonces, en esta mañana, con la luz de la mañana, con la luz del nuevo día, yo les digo, hoy se ha cumplido esta Escritura ante vuestros ojos. Nuevamente, la palabra de Dios prometida para este tiempo está en pleno cumplimiento. ¿Y a qué compararé esta generación? No podré compararla, sino como fue comparada la generación de la primera venida del Señor. Por tanto, para los que en esta generación han visto el cumplimiento de las profecías bíblicas, yo les digo, ustedes son bienaventurados. Y nadie se lo ha revelado sino mi Padre que está en los cielos. Y en esta mañana, en este día, yo puedo decir, yo puedo repetir nuevamente lo mismo que fue dicho en aquella generación de la primera venida del Señor, lo cual habló el Señor con relación a el grupo que había visto el cumplimiento de la promesa mesiánica para aquel tiempo. Jesús dijo, gracias Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Y quiénes eran los sabios y los entendidos? Los escribas, los fariseos, los rabinos de aquel tiempo, los teólogos de aquel tiempo, los maestros de aquel tiempo eran los sabios y los entendidos que enseñaban al pueblo. Pero la venida del Señor, la venida del Mesías, estaba oculta de los ojos de aquellos sabios y entendidos, pero estaba revelada, dada a conocer, identificada delante de aquellos pequeños, de aquellos niños que no tenían los grados intelectuales, los grados de teología de aquellos sabios, pero que por revelación divina Dios
se la había revelado la primera venida. Y Jesús dijo: gracias, Padre, que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños, porque así te agradó. Y nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. En este tiempo nuevamente tenemos que decir las mismas palabras: gracias, Padre, gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños, a estos niños, porque así te agradó. Realmente es una hora sublime para todos nosotros. Es la generación más importante de toda la generación. Es la generación también más mala de todas las generaciones. Pero por el lado bueno, es la generación en que Dios ha traído todas sus bendiciones para aquellos que la puedan recibir. Aquella generación de los días de Jesús y de Juan el Bautista, de ella Jesús dijo: a esta generación mala y adulterina, esta generación que ella misma, al decir que si hubiera vivido en los días de aquellos que mataron a los profetas, no hubieran matado a aquellos profetas, con eso ellos dicen que son hijos, ellos dicen que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Por lo tanto, a esta generación le será demandada la sangre de los justos, la sangre de todos los que murieron por la causa de la palabra. Desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías profeta. Toda esa sangre derramada de los justos será demandada de esta generación, dijo el Señor. Y aún la sangre de Juan el Bautista y la sangre del Señor Jesús, que fue derramada más adelante, también le fue demandada a aquella generación. Por lo tanto, vemos cómo es cuando Dios demanda la sangre de una generación. Y a esta generación presente, esta generación del siglo XX, a esta generación le será demandada la sangre de todos los santos del Señor que han derramado su sangre por el nombre del Señor y por el mensaje, la palabra que tuvieron cada uno de ellos en su tiempo. Por eso encontramos que la sangre de los santos será vengada y le será demandada a esta generación, porque esta es la generación en que se ha llenado la copa de la ira de Dios, y la maldad de la humanidad ha llegado al punto que se ha derramado la maldad de esta humanidad en este siglo XX. Por lo tanto, ya Dios no soportará más a la humanidad. Ya Dios arreglará cuentas con esta humanidad.
Y Dios hará que esta generación desaparezca, y entonces Dios traerá a existencia una nueva generación con nueva gente que vivieron correctamente, decentemente y conforme a la palabra de Dios en el tiempo que les tocó vivir, a través de todas las edades del pasado hasta el presente. Con esa clase de gente es que Dios hará una nueva generación que caminará en esta tierra correctamente de acuerdo a la palabra de Dios y no contaminará más esta tierra la gente que vivirán en ella. Y los justos caminarán sobre la ceniza de los impíos, sobre la ceniza de esta generación mala y adúltera. Los justos caminarán en el milenio, porque Dios convertirá a esta generación en ceniza, porque aquí el día grande y terrible del Señor, y aquel día que vendrá los abrazará, los quemará, ha dicho el Señor. Pero para los escogidos, más a los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, salvación. No seremos partícipes de los juicios que han de caer sobre esta humanidad, porque no fuimos partícipes de sus pecados. Por lo tanto, Dios nos librará de los juicios que han de venir. Y luego que los juicios hayan terminado, entonces regresaremos y caminaremos sobre la ceniza de esta generación que será quemada, pero que cuando regresemos ya estará quemada. Esta generación es una generación que está sentenciada a ser quemada por el poder atómico. Y ya el fuego está preparado y está almacenado. Por lo tanto, esta es la generación. Y no pasará hasta que todas estas cosas que dijo el Señor Jesucristo que habrían de acontecer, acontezcan. Esta generación no puede terminar sin que se cumplan todas las palabras habladas por el Señor Jesucristo en su mensaje profético y las demás profecías que fueron habladas por los demás profetas. Conociendo nosotros estas cosas, entonces nuestra esperanza, ¿dónde está? Está en Dios. Nuestra esperanza no está basada en los gobiernos terrenales, porque sabemos que por más que ellos traten de hacer o deseen hacer, ellos no podrán hacer lo que se necesita hacer en esta tierra. En esta tierra se necesita hacer un mundo nuevo, una nueva generación, un mundo nuevo de gente nueva que caminen conforme a la palabra de Dios. Y los gobiernos terrenales, por más programas gubernamentales o por más programas económicos o sociales o religiosos que establezcan en esta tierra, no podrá regenerar al ser humano.
porque la humanidad va de mal en peor. Pero Dios ha prometido que tendrá un nuevo mundo, que tendrá una nueva generación, que habrá un glorioso milenio, donde todos los que han de vivir ahí no tendrán necesidad de que nadie les enseñe, porque ellos conocerán todas las cosas. No tendrán necesidad que se les diga, no hagas esto, no hagas esto otro, porque ellos conocerán la palabra de Dios. Y ahí, en esa gloriosa generación y en ese glorioso reino que ha de venir, nadie hará mal. El continuo anhelar de cada uno de los que vivirán en ese glorioso milenio será hacer lo que Dios dice en su palabra. El deseo de pecar no lo tendrán las personas que han de vivir en el milenio, porque ya Dios quitó ese deseo del corazón de las personas que han de ir a vivir allá. Por lo tanto, el deseo de cada uno de los que han de estar allá, el deseo nuestro hoy es servir a Dios, agradarle en todo. En nuestro corazón no está el deseo de pecar, en nuestro corazón no está el deseo de hacer lo malo, porque Dios arrancó, quitó el deseo de pecar. De vez en cuando cometemos faltas y errores, pero no es el deseo de nuestro corazón cometer faltas y errores. Aún cometemos faltas y errores, porque aún tenemos estos cuerpos terrenales que vinieron sometidos al pecado y con la inclinación hacia el mal. Pero ya Dios arrancó el deseo de pecar y pronto transformará nuestros cuerpos y entonces ya no más cometeremos errores, ya no más cometeremos faltas, porque aún lo que nos queda, que nos hace algunas veces cometer algunas faltas y nos descuidamos, aún eso será cambiado y entonces en cuerpos perfectos, con un corazón perfecto, ni el deseo del corazón será pecar, ni la actuación de nuestros cuerpos tampoco será hacer lo malo. Caminaremos todo el tiempo agradando a Dios, caminaremos sirviendo a Dios, caminaremos como Él dice que tenemos que caminar, y Él estará con nosotros. Por lo tanto, allí tendremos un gobernante, un rey, el cual es el Rey eterno, el cual estará con nosotros y hablará con nosotros. Él es y será el Rey eterno, el Rey de reyes y Señor de señores, y Él estará manifiesto allí conforme a sus promesas, y estaremos en su reino y reinaremos con Cristo, con el ungido, por 1000 años. Por lo tanto, no solamente nos vamos a quedar en 1000 años, después de los 1000 años, entonces serán llamados a juicio, al juicio del gran trono blanco, todos los seres humanos que han vivido sobre esta tierra, y cada uno dará cuenta de lo que hizo viviendo en el cuerpo de carne, hueso y sangre en que vivió. Y luego de eso
en donde todo será arreglado y todas las cuentas le serán arregladas a todos los seres humanos que han vivido sobre esta tierra. Luego de eso, entonces entraremos de lleno a una civilización eterna, a una civilización que no tendrá lugar de parada, a una civilización que no tendrá contratiempos, ni tendrá nada que arreglar durante todo su trayecto. Al final del milenio tenemos que hacer una pausa para arreglar algunas cosas, y es arreglarle las cuentas a todos los que vivieron sobre la tierra. Porque la Escritura dice, los santos han de juzgar al mundo. Y también el profeta Enoc dijo que el Señor vendría con los santos para juzgar al mundo. Encontramos entonces que aquello después del milenio será una pausa para que se efectúe el juicio final. Pero luego de eso, entonces todo será pasado por los fuegos y será todo hecho nuevo. Y dice la Escritura, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y las cosas viejas habrán pasado y las cosas nuevas serán por toda la eternidad. ¿Ha pensado usted en cómo será cuando ya estemos después del milenio y después del juicio final, viviendo por toda la eternidad, sin ningún problema, sin ninguna falta, y que en esta tierra y en los demás lugares existentes, las demás dimensiones y los demás planetas, en donde se estará viajando y se estará viviendo, porque todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para usarse, y somos herederos de todo lo que Dios hizo, por lo tanto todo se usará de la manera correcta. ¿Ha pensado usted cómo ha de ser ese tiempo? Cuando pensamos en esas cosas, realmente entonces, si en algún momento llega a haber en nosotros alguna cosa que nos inste a ser egoístas, o a poner nuestro corazón en las cosas materiales, ya sea en propiedades, o ya sea en cosas terrenales, como las que hay aquí en la tierra, cuando pensamos en lo que será la eternidad y cómo estaremos allá, desaparece todo egoísta, desaparece todo pensamiento egoísta, desaparece toda cosa que en esta tierra los seres humanos pues tienen. Pero realmente cuando Dios nos muestra a nosotros cómo será nuestro futuro y nos muestra lo glorioso que será, entonces realmente pues las palabras que dijo Jesús en una ocasión, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces estas palabras se hacen una realidad para nosotros, y nos encontramos nosotros entonces buscando primero el reino de Dios, y luego de encontrarlo perseveramos en él, nos mantenemos en él y trabajamos en el reino de Dios, porque sabemos que el reino de Dios es eterno. Por lo tanto estaremos trabajando y estamos trabajando en algo eterno. Por lo tanto, todo lo que hacemos, mire, todo lo que hacemos en el reino de Dios no se quedará aquí en esta tierra para ser destruido. Todo estará, ¿para qué? Para tenerlo por toda la eternidad. Así es que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estaremos
teniéndolo y disfrutándolo por toda la eternidad. Esto nos trae a memoria las palabras del Señor cuando habló en forma parabólica a los que le dio talentos y la manera en que lo usaron y cómo fueron recompensados. Y también nos dice del que recibió un talento y no lo usó, y le fue quitado y le fue dado al que tenía más, y ese que tenía más hizo la obra que se podía hacer con ese talento, y el otro fue echado a las tinieblas de afuera. Así es que las palabras del Señor nos hablan claramente de el trabajo que nosotros hacemos en su obra. Será un trabajo eterno. ¿Sabía usted eso? Fíjese, el trabajo material que usted hace en su casa es un trabajo temporero. El trabajo material que usted hace construyendo un hogar, una casa, es un trabajo temporero, porque es el fuego lo va a destruir. El trabajo que usted hace para lograr ciertas metas terrenales aquí en esta tierra es algo temporero, pero el trabajo que usted hace en el reino de Dios es un trabajo que seguirá con usted, porque nuestras obras con nosotros seguirán. Bueno, él dijo en una ocasión también, hablándonos de todas estas cosas, nos dijo, y fue una enseñanza muy grande: miren, no hagan tesoro en la tierra. Yo les voy a enseñar dónde ustedes deben hacer el tesoro. Si es que ustedes quieren tener algo permanente, algo que no lo pierdan nunca, algo que sea eterno. Porque es que muchas personas aquí en la tierra, pues, tratan de trabajar, de luchar, de hacer negocios por aquí, por allá, para convertirse en personas adineradas, tener propiedades, hacerse ricos. Pero eso es algo temporero. Aunque las personas piensen que ese es el todo y que eso lo van a tener para siempre, luego cuando mueren y pasan a la otra dimensión, si no servían a Dios, pasan a la quinta dimensión y se encuentran allá en el infierno. ¿Y se encuentran cómo? Sin el dinero que tenían aquí, sin las propiedades que tenían aquí. Se encuentran solos allá, y entonces lo que habían almacenado, ¿de quién será? Eso fue lo que le pasó a aquel joven rico, que dijo: alma, muchos bienes tienes, gózate, alégrate, voy a hacer almacenes, voy a almacenarlo todo, y alma mía, gózate, regocíjate, porque muchos bienes tienes. Tiene tantos bienes que puedes vivir por muchos años o muchos siglos. Tienes más que lo que podemos gastar. Hay más de lo que yo puedo gastar en esta tierra viviendo 100 años. Por lo tanto, gózate, alégrate. Y dice el Señor, y fue dicho necio. La persona que actúa de esa manera y hace tesoros aquí en la tierra es que un necio conforme a la palabra de Dios. Porque mire lo que le pasó a este hombre rico. Este es el joven rico. Dice que fue dicho necio: esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has almacenado, ¿de quién será? ¿Te lo vas a llevar para la tumba? ¿Te lo vas a llevar para el infierno? ¿Para donde has de ir? ¿De quién será? Allá pues los herederos comenzarán a pelear si no dejaste nada arreglado, y allá cada cual tratará de coger su parte. Lo que tú decías que era tuyo, no era tuyo nada. Ahora, ¿de quién será? Y si no tenías a alguien, un hijo o una hija que se quedara con eso, ¿de quién será? ¿Será de algún familiar tuyo o del gobierno? Porque enseguida que muere
la persona que posee todos esos bienes, entonces vienen los que desean una parte de lo que tenía esa persona. Vienen personas buscando su parte, viene el gobierno también buscando su parte y reparten todos aquellos bienes. Lo que has almacenado, ¿de quién será? Ahora los escogidos que escucharon la parábola del Señor y escucharon la enseñanza del Señor que dijo: yo les enseñaré lo que ustedes deben de hacer. Yo les enseñaré cómo ustedes pueden almacenar todo lo que ustedes quieren almacenar. Todo lo que ustedes quieren tener, que no se les acabe nunca, yo les voy a decir cómo lo pueden almacenar. Yo les voy a decir a ustedes cómo ustedes pueden hacer tesoro. Hagan ustedes tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni se daña nada, ni hay ladrones tampoco. Por lo tanto, ese es el lugar que Jesús nos enseñó a nosotros utilizar para almacenar nuestro tesoro, porque donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón, y donde esté nuestro corazón, ahí es que vamos a almacenar nuestro tesoro. Si nuestro corazón está en el mundo, pues vamos a almacenar nuestro tesoro en este mundo, en cosas materiales de este mundo. Y cuando este mundo se acabe, cuando este sistema mundial se acabe, cuando todo esto mundial, esta generación final termine, pues ha terminado todo lo que almacenamos aquí. Pero los escogidos saben más de lo que sabe este mundo. Los escogidos saben que el Señor nos dijo: ustedes almacenen su tesoro, todo lo que ustedes quieran guardar para toda la eternidad, guárdelo en el reino de Dios. Los tesoros en el reino de los cielos. Encontramos que para eso, para hacer tesoro en el reino de los cielos, pues hay que entonces trabajar en el reino de Dios. Hay que trabajar en su reino. Y así estamos haciendo tesoro para toda la eternidad. Y en el reino de Dios no se ajora a nadie. En el reino de Dios no se le exige a nadie. Más bien, hay trabajo y somos obreros en este tiempo final para hacer el trabajo, la obra del reino de Dios en esta hora. Somos los instrumentos que Dios tiene para esta hora, para que trabajemos con entendimiento, con el conocimiento correcto de la hora en que estamos y del trabajo que nos ha tocado a nosotros realizar. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando a ciencia cierta. Nosotros estamos trabajando conscientes de lo que estamos haciendo. Y estamos trabajando sabiendo que nada de lo que hemos hecho, ni de lo que estamos haciendo, ni de lo que hemos de hacer, se va a perder. Nada de eso se va a perder. Imagínense, ni un cabello de nuestra cabeza perecerá, todo está guardado allá. Así es que no nos preocupamos por nuestro futuro, porque está seguro. Más bien nos ocupamos de trabajar en la obra de Dios en este tiempo, porque sabemos que tenemos un futuro brillante, el más brillante de todos. No hay persona que tenga un futuro
como el que tenemos nosotros. Y quien nos asegura ese futuro es el que tiene en sus manos el futuro, Dios. Por lo tanto, el futuro nuestro está en las manos de Dios, y Él nos dice que Él tiene para nosotros glorioso. Así es que cuando vemos a través de la palabra todas estas cosas, entonces nos damos cuenta que en medio nuestro no hay nadie grande. Nos vemos que todos somos iguales y vemos que todos estaremos allá gozando, disfrutando todas esas bendiciones que Él nos ha prometido para nosotros disfrutarlas aquí en la tierra cuando regresemos a vivir nuevamente en esta tierra con unos cuerpos transformados. Yo no encuentro palabras para expresar la grande bendición que nos ha tocado. Yo no encuentro palabras, ni palabras poéticas, ni palabras intelectuales, ni palabras que se pueden componer con las letras del alfabeto terrenal para expresar la grande bendición que tenemos. Pero usted y yo, a través de la palabra, podemos ver que es algo real, porque Dios es el que lo ha hablado y nosotros somos los que lo creemos. El beneficio lo recibe el que cree, porque el que cree es el que ha recibido lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha dado por su palabra. Bueno, realmente no tengo más palabras para seguir hablando. Solamente les digo, esta es la generación. Esta es la generación para el cumplimiento de todo lo que el Señor Jesús dijo. Esta es la generación para el cumplimiento de todo lo que los profetas dijeron para el tiempo final. Esta es la generación para el cumplimiento de todas las cosas que dijo el cuarto Elías, que Dios haría en este tiempo final. Esta es la generación que está experimentando el cumplimiento de las promesas de Dios. Esta es la generación en donde todas esas visiones que tuvo el hermano Branham también serán cumplidas en esta generación. Y vemos cómo van en una forma progresiva cumpliéndose. Vemos cómo van tomando forma las que faltan por ser cumplidas, porque esta es la generación. Es esta la generación del cual el Señor habló. Y nosotros estamos conscientes de que esta es esta generación. Y nosotros también estamos conscientes de quiénes somos en esta generación. Nosotros estamos completamente conscientes que somos los hijos de Dios, los escogidos, los entendidos que entenderían en este tiempo. Y también estamos conscientes que somos los que dijo allá uno de los profetas del Señor cuando dijo: y el pueblo que conoce a su Dios hará proezas. Por lo tanto, han estado siendo hechas proezas en este tiempo y seguirán siendo hechas proezas en este tiempo. Que Dios nos continúe bendiciendo en este glorioso tiempo y en esta gloriosa mañana, porque realmente
vivimos en la generación del cumplimiento de todas las cosas. Esta es esa generación. Esta es la generación. La generación. Quería hacerle alguna corrección aquí de unos números me parece que fue el domingo pasado. Mayo 7 del 1947 es mayo 7 del 1946 y la restar 1979 menos 1946 da 33 años. Así es que esperamos corregirlo también en la grabación para que así pues no salga esta partecita en la grabación, sino que salga arreglado. Así es que llevamos 33 años desde el 46 hacia acá, y en ese lapso de tiempo que ya llevamos, Dios ha estado cumpliendo todas esas profecías bíblicas que están en la palabra. Él dijo que no pasaría esta generación sin que estas cosas acontecieran, pero el día y la hora del cumplimiento de la venida del Señor nadie sabía. En palabras más claras, nadie sabría cuándo sería el día y la hora hasta que se cumpliera. Cuando se cumpliera y se diera a conocer, entonces era que se sabría, porque Dios tendría todo eso oculto, de tal manera que nadie sabría, solamente habría que esperar a que se cumpliese para entonces saberlo. Bueno, podemos decir entonces con nuestro corazón lleno de regocijo lo que dijo el Señor Jesús, de que no pasaría esta generación, ha sido hecho una realidad. Él ha cumplido en esta generación lo que Él dijo que habría de acontecer. Todos los símbolos que hablan de la segunda venida del Señor han estado siendo cumplidos. Encontramos que la realidad de los símbolos es lo que esos símbolos significan. El significado de esos símbolos es la realidad de los símbolos. Por lo tanto, Dios en su palabra ha mostrado a través de símbolos la segunda venida del Señor, y la interpretación de esos símbolos, el significado de lo que fue mostrado en símbolos, es el cumplimiento de esos símbolos. Por lo tanto, encontramos que el profeta Malaquías, en el capítulo 4, verso 2, dice: y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. Eso nos está hablando de la segunda venida del Señor. Y esos son los símbolos de la venida del Señor. Y en la venida del Señor, entonces, los escogidos podrán ver el sol de justicia brillando, y cuando entonces lo vean, se darán cuenta que aquello que fue mostrado como el sol de justicia mostraba o representaba la venida del Señor. Entonces ellos verán el sol de justicia brillando, y cuando lo vean, no será un sol literal, sino que será la segunda venida del Señor. Y ese sol brillará, su mensaje brillará, de tal manera que hará tan claro nuestro día perfecto, que veremos todas las cosas de la manera que realmente son, a medida que el sol va brillando. Bueno, encontrar que todos los profetas del pasado mostraron en símbolos las cosas que Dios estaría haciendo en ese tiempo. Y el hermano Branham dice que
tiene todo que ser simbolizado para después ser efectuado. Primero, tiene que todo tener una base simbólica para entonces ser realizado. O sea que Dios de antemano muestra en forma de símbolos lo que Él va a hacer en el futuro. Así es que cada cosa que Dios hace, podemos buscar el símbolo de eso que Dios hace. Bueno, nosotros con la realidad, con lo que Dios está haciendo, podemos ir al pasado y ver dónde tal o cual profeta mostró en símbolos lo que Dios está haciendo en este tiempo, y a través del cual Dios mostró más cosas. El símbolo de las cuales Él estaría haciendo en este tiempo fue a través del precursor de la segunda venida del Señor, nuestro amado hermano Branham, que fue el profeta más grande de todos los profetas del Nuevo Testamento. Bueno, fue el más grande de todos los 7 mensajeros. Él fue el mayor, así como Juan el Bautista fue el mayor en el Antiguo Testamento. Bueno, usted puede ver todos los símbolos, todas las cosas que fueron hechas, y todo eso mostrando las cosas que Dios estará haciendo en este tiempo, en su segunda venida. Así es que podremos hablar entonces, no vamos a hablar en estos momentos en detalle, pero podríamos hablar entonces, ¿y por qué hermano Branham hizo tal cosa que aparentemente no significa mucho? Encontramos que también en otros tiempos pasados, otros profetas hicieron ciertos milagros que aparentemente eran milagros momentáneos, pero después, cuando se llegó el tiempo de la primera venida del Señor, todos aquellos milagros temporeros vinieron a ser tipo y figura de cosas que hizo el Señor en su venida, o que cumplió el Señor en su venida. Bueno, ustedes pueden ver el pan que descendía, el maná que descendía en el tiempo allá de Moisés, pero cuando vino Jesús, Jesús era el pan del cielo, el verdadero. O sea, que Él vino a ser un símbolo del verdadero pan. El agua, la roca dio agua en el desierto, y Jesús vino en su venida, en su primera venida, y Él era aquella roca. Así es que podemos ver en este tiempo que algunas personas no entienden por qué el hermano Branham usó el poder de Dios para, en una ocasión, parar una tormenta, en otra ocasión resucitar un pececito que habían pescado y estaba sin las tripas, se le habían salido cuando le sacaron el anzuelo, y estaba muerto sobre las aguas, y el poder de Dios vino sobre el hermano Branham, habló la palabra, y el pececito resucitó. O una cosa que para muchas personas puede ser algo inconcebible, que habiendo tantas personas enfermas, o tantas personas que han muerto, que el poder de Dios sea usado para resucitar un pececito, y no lo tome en esos momentos el poder de Dios para resucitar a una persona que es más grande que un pececito, o para sanar un número de enfermos. Pero, por ejemplo, ese pececito, lo que representa, lo que simboliza, es más grande que resucitar a un muerto literal, porque lo que significa ese milagro incluye o representa a cosas más grandes que un milagro temporero. Como también cuando fue hablada por 6 ocasiones diferentes, habló la palabra para crear ardillas, y luego las cazaba y luego se las comían. Se dice, bueno, pero sale el poder de Dios para algo temporero, y después, ¿qué provecho hubo de eso? Bueno, en lo material en que se las comió,
se aprovechó por un cierto momento o cierto tiempo, porque le fue de alimento, pero en lo espiritual lo que eso simboliza es más grande que lo que fue en lo literal la creación de una ardilla. En lo literal aparecieron esas ardillas, pero lo que significa en lo espiritual, eso representa el alimento espiritual por la palabra hablada para los escogidos de Dios. Bueno, podríamos seguir hablando de todos esos símbolos, de todas esas cosas, y podríamos con la realidad, porque la realidad es lo que vale para nosotros, la realidad de esos símbolos, que es lo que Dios nos ha estado dando, que es lo que Dios ha estado efectuando. Entonces con la realidad que tenemos podemos ir al pasado y ver dónde están esos símbolos de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Bueno, la realidad del símbolo, quizás este haya sido el mensaje más corto que yo he predicado, pero más bien es que he estado hablando con ustedes estas cositas, porque hemos visto que algunas personas, se sabe, a través de todos los tiempos y en todos los siglos, no se han dado cuenta que los hombres de Dios, cuando hacen alguna cosa por el poder de Dios, por más insignificante que parezca, tiene un significado muy grande en el plan de Dios. Bueno, no menospreciamos entonces nada de lo que Dios dirige a hacer a alguno de sus instrumentos. En estos días quiero también hacerle algún anuncio más, ya que no soy el predicador, pues puedo hacerle algunos anuncios en esta mañana. Continuamos hacia adelante en el trabajo que llevamos, ya ustedes pueden ver cómo todo va adelante, y esperamos que Dios bendiga a cada hermano que desea trabajar en la obra para que pueda hacer el máximo, así como yo deseo hacer el máximo y dejarme usar por Dios en lo máximo que Dios pueda o desee usarme en su obra en estos días finales. Así es que esperamos y deseamos la bendición de Dios en lo espiritual y en lo material para trabajar en todos los sentidos que haya que trabajar en la obra de Dios. Y necesitamos trabajar en ambos sentidos en estos días. Por lo tanto, entonces, con ánimo y regocijo, trabajemos todos, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, sino que, como oímos en el mensaje, uno de los mensajes últimos, en el mensaje yo creo que del domingo pasado, nosotros estamos trabajando en la obra y sabemos que todo está siendo almacenado en el reino de Dios. Estamos haciendo tesoros en el reino de Dios. En todo el trabajo que tenemos por delante en estos días, queremos que todo sea efectuado, que todo sea completado, lo que falta por ser completado. Y yo creo que con un pueblo como el que Dios tiene en estos días para usarlo, yo creo que cualquier siervo de Dios estaría contento de estar en medio de ese pueblo para trabajar brazo a brazo con ese pueblo, sabiendo que ese pueblo sabe y conoce lo que debe de hacer en este tiempo y sabe cómo debe de trabajar, y sabe que es un pueblo que desea trabajar, porque sabe que es el grupo que Dios tiene para usarlo en este tiempo. Así que somos privilegiados de saber estas cosas y de hacer y trabajar en la obra de Dios. Bueno, yo creo que el hermano Bermúdez está por aquí cerca, no lo veo. Estaba hablando y todavía no lo he visto. Quisiera ver al hermano Bermúdez para ya pasarle la parte a él.
no quisiera anunciarlo sin que esté aquí cerca, porque entonces él viene siempre de sus recorridos por diferentes países. Algunas veces regresa a Venezuela, regresa a su hogar y luego viene hacia Puerto Rico y siempre pues está viajando y trabajando en la obra de Dios. Ya para Semana Santa tenemos mucho trabajo y esperamos tener todo listo aquí para los cultos de Semana Santa, en donde han de estar con nosotros algunos hermanos ministros con sus esposas, ministros de la América Latina, y que esperamos pues tenerle todo lo que ellos necesiten de la mejor manera que podamos tener, pero por lo tanto tenemos mucho trabajo por delante y los preparativos para esos días y muchos gastos también, así es que esperamos que Dios nos ayude en todo para hacer lo mejor que deseamos hacer, que eso es lo que está en nuestro corazón, hacer las cosas lo mejor posible, de acuerdo a que sabemos y conocemos que es lo mejor para hacer. Ya está por aquí el hermano Bermúdez, así es que te voy a dejar por aquí a nuestro amado hermano Bermúdez, trayéndonos la palabra de Dios. Vamos a tener a nuestro hermano Bermúdez, que Dios lo bendiga y lo use poderosamente.